A lo largo de los últimos 6 millones de años, los músculos del cuerpo han ido haciéndose débiles, mientras que el cerebro evolucionó 4 veces más rápido que el resto del cuerpo. Este intercambio energético da como resultado un cerebro que gasta el 20% de la energía, mientras que solo representa el 2% del cuerpo humano. Pero a pesar de la aparente pérdida de fortaleza, ¿sigue siendo fuerte el ser humano? Vayamos por partes. El pelo humano, comparándolo con el mismo peso, es tan resistente como el aluminio. Un solo pelo es capaz de aguantar 100 gramos, así que el total combinado de tu cabello puede soportar hasta 12 toneladas, o lo que es lo mismo, el peso de 2 elefantes. Pero el elemento más fuerte que poseemos es el esmalte, la cubierta de los dientes, puesto que es más resistente que el acero, según la escala de Mohs. Además, nuestra mordida puede llegar a ser de 1160 kilopascales, una presión 21 veces mayor que la que ejerce una persona de pie sobre el suelo. Los huesos tienen una mayor tolerancia a la presión y resistencia que una varilla de acero del mismo peso. El hueso más fuerte, el fémur, mide 48 centímetros y es tan fuerte que puede soportar 30 veces el peso de un hombre promedio. El cerebro humano tiene una capacidad de 1 petabyte, es decir, 1 millón de gigabytes, o en otras palabras, 223.000 DVDs. Además, al mostrar 2500 imágenes en 3 segundos, el cerebro es capaz de determinar si vio una imagen o no con un 92% de acierto. Y todo gracias a los ojos, los cuales son tan potentes que pueden distinguir entre 2,3 y 7,5 millones de colores. Todo a una resolución de 500 megapíxeles, es decir, 42 veces mayor que el iPhone 11. El rango de audición del ser humano va desde los 20 Hz hasta los 20.000. Esto significa que puede escuchar frecuencias más bajas que las que puede oír un caballo, un gato o un perro, y frecuencias más altas que las que puede oír un elefante. Además, nuestro olfato nos permite distinguir 1 billón de olores distintos. El músculo que más trabaja es el corazón. Late 100.000 veces por día, a 5,5 litros por pulso, te permitiría llenar 90 piscinas olímpicas al cumplir 75 años. Nuestra saliva contiene un analgésico 6 veces más potente que la morfina. El ácido estomacal es capaz de disolver el metal. Si te cayera la piel, te haría un agujero. Por cierto, la piel es nuestro mayor órgano, significando el 16% de nuestro cuerpo. Los dedos son capaces de sentir una rugosidad del tamaño de 13 nanómetros, esto es, 7500 veces más pequeño que el diámetro de un pelo humano. Las uñas humanas tienen la misma dureza que las pezuñas de un caballo, y es que están compuestas del mismo material, queratina. Los músculos de enfoque de los ojos se mueven alrededor de 100.000 veces al día. Para darle a los músculos de las piernas el mismo entrenamiento, tendrías que caminar 80 kilómetros todos los días. La velocidad de algunos impulsos nerviosos, como los que viajan a los músculos, es de 119 metros por segundo, es decir, 428 kilómetros por hora. Para comparar, la velocidad máxima alcanzada por un Fórmula 1 fue de 378 kilómetros por hora. ¿Sabías que si el 75% de tu hígado fuera extraído, el 25% restante podría regenerar un nuevo hígado de tamaño completo en 1 o 2 semanas? Aunque era de esperar tal eficiencia de un órgano que realiza más de 500 funciones en tu cuerpo. En condiciones normales, el hígado se renueva cada 6 semanas. La capa externa de la piel, la epidermis, se reemplaza a sí misma cada 35 días. El revestimiento de tu estómago se renueva cada 4 días. Nuestras estructuras esqueléticas se regeneran cada 3 meses. Y el cerebro se renueva cada 2. En total, el conjunto del cuerpo humano se reemplaza entre 5 y 7 años. El cuerpo humano contiene suficiente fósforo para hacer 2200 cabezas de cerillas, carbono para hacer 900 lápices, grasa para hacer 7 barras de jabón o 75 velas, hierro para hacer un clavo de 7,5 centímetros y suficiente azufre para matar a todas las pulgas de un perro. Asimismo, en nuestro cuerpo viven más bacterias que células humanas, a un ratio de 1,3 a favor de los invasores, y representando el 0,3% total de tu peso. Pero no te preocupes, solo un pequeño porcentaje son malignas. Y una de las joyas del cuerpo humano es su sistema inmune, el cual puede reordenar el ADN con el llamado mecanismo VDJ, que hace posible tener un número básicamente ilimitado de combinaciones de anticuerpos. Y no todo es potencia, el cuerpo humano también tiene mucha empatía. Si te sonrojas, tu estómago también se sonroja. Y como ser humano empático por naturaleza, sé que te vas a suscribir. Lo llevas en el ADN, me lo debes, ¿no crees?